Pensemos en esto por un momento. Casi todo lo que la humanidad ha construido, desde una casa hasta un rascacielos, descansa sobre algo que damos por sentado. El suelo. Es, literalmente, la fundación de nuestro mundo. Pero, y aquí está lo interesante, esconde una paradoja que ha sido un verdadero dolor de cabeza para los ingenieros durante siglos. Miren estas estructuras. Una presa monumental, un edificio altísimo, un camino rural. A simple vista no tienen mucho en común, ¿verdad? Pero todas comparten un punto débil, un talón de Aquiles, su conexión con la tierra. Su éxito o su fracaso catastrófico depende completamente de cómo responda ese suelo que tienen debajo. Y esto nos lleva a la pregunta del millón en ingeniería civil. ¿Cómo es posible construir algo con seguridad sobre un material que a veces se comporta como una roca y otras veces casi como agua? Bueno, resolver este dilema es la misión de una disciplina que, sin exagerar, cambió el mundo de la construcción, la mecánica de suelos, la ciencia de entender qué pasa ahí abajo. Entonces, ¿cómo se empieza a descifrar este lenguaje secreto? Todo, absolutamente todo, comienza con dos conceptos clave. Pensemos en ellos como la piedra de Rosetta para entender el suelo: el esfuerzo y la deformación. A ver, esto es básicamente una relación de causa y efecto. Cuando ponemos una fuerza externa, digamos el peso de un edificio, esa fuerza no se queda quieta en la superficie, no. Desencadena todo un sistema de presiones internas a las que los ingenieros llaman esfuerzos. Y como respuesta, el suelo se reacomoda, se aplasta un poquito, se deforma. El esfuerzo es la acción invisible y la deformación es la reacción que podemos ver y medir. El esfuerzo, para que quede más claro, es la manera en que una carga se reparte dentro de una masa de suelo. No es una sola fuerza, es más bien como una red de millones de fuerzas diminutas que cada granito de tierra ejerce sobre sus vecinos. Es la presión interna que mantiene todo el sistema en un delicado equilibrio. La deformación, por su parte, es el resultado que sí podemos ver. Es ese asentamiento de milímetros que un edificio sufre a lo largo de los años, o la ligera inclinación de un muro. Y aquí está el gran reto de la ingeniería geotécnica. No se trata solo de evitar que algo se caiga, sino de predecir y controlar estas deformaciones para que la estructura siga funcionando perfectamente durante toda su vida útil. Pero la historia no termina con esta danza entre esfuerzo y deformación. Hay un tercer personaje en este drama, uno que a menudo pasa desapercibido pero que tiene el poder de cambiar las reglas del juego por completo. Un actor que está detrás de fallas realmente catastróficas. Y ese actor es el agua. Hay un mito súper extendido que casi todo mundo da por cierto. Seguro lo han oído. Las lluvias fuertes causan deslaves porque el agua lubrica el suelo y entonces todo resbala. La verdad es que suena lógico, ¿no? Es una idea muy intuitiva. Pues, resulta que es totalmente incorrecta. Y la verdad es muchísimo más interesante y fundamental para la ingeniería. Aquí es donde entra la joya de la corona, quizás el concepto más importante de toda la mecánica de suelos, el principio del esfuerzo efectivo. Este fue el gran eureka que nos permitió entender por fin qué hace el agua en realidad. El esfuerzo efectivo es la presión real que se transmite de grano a grano, es la fuerza que les da agarre, que les da resistencia. Y aquí viene la revelación. El agua no lubrica, genera presión. Al llenar los huecos entre las partículas, el agua ejerce una presión hacia afuera, como si inflara un globo entre ellas, empujándolas y separándolas. Imaginen que tratan de apretar dos ladrillos, pero alguien empieza a soplar aire a presión entre ellos. El contacto se pierde, la fricción se va al piso. Eso, exactamente eso, es lo que hace la presión del agua. Reduce el esfuerzo efectivo, y con él, la resistencia del suelo se desploma. Ok, ya que entendemos las fuerzas internas y el poder oculto del agua, podemos pasar a la siguiente pregunta lógica. ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Cómo sabemos cuando un suelo va a decir hasta aquí llegué y simplemente falla? La respuesta desde hace más de un siglo se visualiza con diagramas como este. Esa línea recta que ven ahí se conoce como la envolvente de falla. Piensen en ella como el límite de velocidad del suelo, su resistencia máxima. Si por alguna razón las condiciones de esfuerzo en el terreno cruzan esa línea, la falla es inevitable. La clave, por lo tanto, es saber qué define esa barrera. Pues esa barrera se define por dos propiedades básicas del suelo, y las analogías clásicas son perfectas para entenderlas. Por un lado tenemos la cohesión. Es como la pegajosidad natural del suelo. Imaginen la consistencia de la mantequilla, que tiene cierta resistencia por sí misma. Por otro lado está la fricción. Es el agarre que hay entre las partículas, como la resistencia que se siente al mover la mano en un montón de azúcar. Y esa fricción aumenta muchísimo cuanto más la aprietas. Y esta ecuación tan elegante, el criterio de Mohr-Coulomb, es la forma matemática de expresar esa idea.
Es una fórmula con más de 200 años de historia que nació de los estudios de ingenieros militares franceses y que a día de hoy sigue siendo la base para predecir la resistencia del suelo. Básicamente, suma la pegajosidad, la cohesión y el agarre, la fricción, en una sola ley que nos dice cuánto puede aguantar el terreno. Muy bien, llegó el momento de conectar toda esta teoría con la práctica. Volvamos a ver esas estructuras del principio y veamos cómo estos conceptos que suenan tan abstractos, esfuerzo, presión de agua, resistencia, se hacen realidad en el mundo que nos rodea. Para diseñar un muro de contención como este, los ingenieros no andan adivinando. Usan estos principios para calcular con precisión la presión lateral que el suelo va a ejercer contra el muro. Y esto permite optimizarlo, construirlo lo suficientemente fuerte para ser seguro, pero sin desperdiciar ni un centavo en materiales innecesarios. Es un cálculo exacto del equilibrio de fuerzas. ¿Y qué pasa cuando el suelo en la superficie es malo, muy blando? Sería como querer construir sobre, no sé, gelatina. Imposible. La solución son los pilotes. Actúan como unas raíces artificiales gigantes que atraviesan todas esas capas débiles para ir a anclar el edificio en un estrato profundo, uno que sí sea resistente. Y su capacidad para soportar el peso viene directamente de la fricción a lo largo de su cuerpo y la resistencia en la punta, conceptos que ahora ya nos suenan familiares. Volvamos a la presa de tierra del inicio, que ahora podemos ver con otros ojos, ¿verdad? Ya no es solo un montón de tierra, es una obra de ingeniería calibrada al milímetro. Cada capa de suelo se eligió y compactó para maximizar esa fricción interna de la que hablamos. Y lo más importante, tiene sistemas de drenaje internos diseñados para mantener la presión del agua bien bajita, garantizando así un esfuerzo efectivo alto y por lo tanto la máxima resistencia posible. Es una clase magistral de estos principios en acción. Entonces, a modo de resumen, las ideas clave para llevarse son estas. Primero, el comportamiento del suelo es una danza entre esfuerzo y deformación. Segundo, el gran enemigo de la resistencia no es que el agua lubrique, es la presión que genera. Y tercero, la fuerza del suelo viene de su pegajosidad o cohesión y de su agarre o fricción. Dominar estos fundamentos es, literalmente, lo que sostiene nuestro mundo. Así que la próxima vez que veamos un rascacielos, crucemos un puente o pasemos cerca de una presa, vale la pena pensar en esa ciencia invisible que lo hace posible. Y con ciudades que no paran de crecer y un clima que cambia a toda velocidad, la pregunta ya no es solo si estamos listos para los desafíos que vienen, sino cómo estos principios fundamentales de la mecánica de suelos van a ser la clave para construir un futuro mucho más seguro y resiliente.